Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Bienvenidos en esta mañana para disfrutar de un nuevo tiempo devocional. En esta mañana vamos a tratar con un tema que va a llevar como título La sabiduría generosa de Dios. La sabiduría generosa de Dios. Soy su hermano Juan Carlos Barahona González y me gustaría, amadas vidas, que en esta mañana estemos nosotros preparados para recibir el pan que desciende del cielo, es decir, el pan espiritual, que es la palabra de Dios, para que todos y cada uno seamos edificados y seamos también completamente preparados, completamente perfeccionados para toda buena obra. Y entonces, amadas vidas, sin más preámbulo, vamos a las Escrituras. Vamos a dar lectura a un texto que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, pues dice la palabra del Señor lo siguiente. Primera de Reyes 19, 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esta fue la oración del profeta Elías. Y en base a este texto, amados hermanos, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon tiene una reflexión para cada uno de nosotros. Prestemos muchísima atención. Es notable que el hombre que nunca debía morir, a quien Dios había señalado una gracia infinitamente mejor, el hombre que tendría que ser llevado al cielo en un carro de fuego y ser trasladado para no ver muerte, orara de esta forma. Elías dijo: Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tenemos aquí una memorable prueba de que Dios no siempre contesta las oraciones como las hacemos, aunque en verdad siempre las contesta. Él dio a Elías algo mejor de lo que pidió, y así en realidad Dios lo oyó, y no solamente lo oyó, sino que también le respondió. Es extraño que Elías, que tenía un corazón de león, se sintiese tan deprimido por la amenaza de Jezabel que pidiera la muerte. Pero felizmente, nuestro bondadoso Padre Celestial no contestó a su desanimado siervo al pie de la letra. Hay un límite para la doctrina de la oración de fe. No debemos esperar que Dios nos conceda todo lo que queremos pedirle. Sabemos que algunas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Si pedimos lo que no está prometido, si nos oponemos al espíritu que el Señor quiere que cultivemos, si pedimos contrariamente a su voluntad o a los decretos de su providencia, si meramente pedimos para la satisfacción de nuestros deseos sin pensar en la gloria de Dios, no debemos esperar recibir absolutamente nada. Con todo, cuando pedimos con fe, no dudando nada, si no recibimos precisamente la cosa que pedimos, recibiremos en lugar de ella su equivalente, y más que su equivalente. Como alguien dijo: si el Señor no paga en plata, paga en oro. Si no paga en oro, paga en diamante. Y si no te da precisamente lo que pides, te dará lo que es su equivalente. Y lo que te gustará recibir en lugar de aquello. Permanece pues, querido cristiano, permanece mucho en oración y haz de esta mañana un tiempo de ardiente intercesión. Pero ten cuidado, cristiano, con lo que pides. Es lo que nos dice nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon en esta maravillosa mañana. Y me gustaría, amados hermanos, que nosotros podamos ver en estas palabras, en este tiempo devocional, la exagerada sabiduría y la exagerada generosidad de nuestro Dios.
Qué bueno es nuestro Dios. Creo, amados hermanos, que nuestros corazones deben ser movidos a la gratitud, al conocer o recordar que aunque nuestro Padre contesta todas nuestras oraciones, no siempre las contesta como nosotros se lo pedimos. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de los padres. No siempre los padres dan a sus hijos todo lo que sus hijos piden o cuando ellos se lo piden. Nosotros les damos a ellos lo que necesitan y cuando lo necesitan. Entonces, amadas vidas, si nosotros, los padres humanos, que muchísimas veces fallamos y nos equivocamos, pero que en algunas cosas que nuestros hijos piden, si ahí nosotros tenemos aciertos, amadas vidas, cuánto más nuestro Padre Celestial, el Dios de toda sabiduría, no nos dará a nosotros todo aquello que nosotros necesitamos. Me gustaría, hermanos, que prestemos atención a lo siguiente, porque si nuestro Padre respondiese todo lo que nosotros, todo lo que sus hijos le piden, estaríamos en serios y graves problemas. Y me gustaría que veamos esto a la luz de las Escrituras. Vamos a leer unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 42. Leamos lo siguiente. Y dice aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Vamos aquí a hacer un énfasis de aquí en adelante. Versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo oró de la siguiente manera y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quisiera que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el Padre hubiese contestado la oración del Señor Jesucristo, la oración de su Hijo? El Señor Jesucristo le oraba a Dios, a su Padre, y le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese experimentado esa separación del Padre a causa de que Él por nosotros se hizo pecado, amadas vidas, nosotros no tendríamos el privilegio, no tendríamos la oportunidad de ser reconciliados con el Padre. Si Dios hubiese contestado la oración del Señor Jesucristo, estaríamos, amados hermanos, en serísimos problemas. No tendríamos esperanza, estaríamos condenados al castigo eterno. Pero entonces, amadas vidas, quiero que nosotros veamos ahí cómo nuestro precioso y soberano Señor, a pesar de que escuchó la oración de su Hijo, hizo lo que Él quiso. Y bien claro que su Hijo conocía. De ahí que Él dice, Padre, hágase pues tu voluntad. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros debemos tener presentes todos y cada uno de nosotros. Que siempre se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial, ya que su preciosa voluntad es buena, agradable y perfecta. Alguien puede decir también en esta mañana, está bien, entiendo que es bueno que el Señor no conteste muchas veces nuestras oraciones como nosotros se lo pedimos, pero también nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon dice que muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal, pero entonces, ¿cómo pedir conforme a la voluntad de Dios? Pues nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó esto en su preciosa palabra. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice que Él estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y entonces Mateo 6:9, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos lo siguiente, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Miren, quisiera que nos detengamos aquí en esta
parte primera. El Señor les dice a sus discípulos que ellos deben orar, Padre nuestro. Para nosotros tal vez en nuestro tiempo y en nuestra cultura esto tal vez no tiene ninguna relevancia, pero en el tiempo del Señor Jesucristo y cuando Él enseñaba esto a sus discípulos, para ellos esto era completamente revelador. Para ellos era impresionante que ellos pudiesen llamar a Dios Padre. Ellos jamás llamaban a Dios Padre. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos el Antiguo Testamento, jamás vemos que sus profetas o ninguno de los creyentes llamaban a Dios Padre. El Antiguo Testamento traduce la palabra Dios como Jehová. También otras versiones dicen el Señor, dice el Señor. O oran ellos y dicen, oh mi Señor. Entonces, amadas vidas, aquí el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, vosotros oraréis así, diréis, Padre nuestro que estás en los cielos. Para los discípulos era completamente revelador, esto era completamente nuevo y al mismo tiempo ellos estaban viendo que Dios no era un Dios lejano como muchos de ellos pensaban, sino que ahora Dios era un Dios cercano. Porque al creer en el Señor Jesucristo, ellos pasaron a ser verdaderos hijos del Altísimo. Entonces, dicho esto, continuemos. Dice entonces que nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos y les enseña a orar y les dice que ellos deben orar así y referirse a Dios de esta manera y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ellos tenían también que reconocer, y por supuesto nosotros también debemos reconocer, que nuestro Dios es un Dios santo, que nuestro Dios es un Dios puro, que nuestro Dios es un Dios perfecto, que nuestro Dios es un Dios que está completamente apartado de todo lo que tiene que ver con el pecado. Vemos aquí estas maravillosas lecciones que encierran este texto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10 dice, venga tu reino. Y es ahí, amadas vidas, cuando nosotros entonces oramos conforme a la voluntad de Dios, porque ese debe ser nuestro anhelo. Ese era el anhelo del Señor Jesucristo. Por eso enseñaba a sus discípulos y les dice que ellos deben orar y nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, debe orar así. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amadas vidas, y si nosotros miramos a nuestro alrededor, si nosotros vemos, ¿verdad?, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, este tiempo de tantísima oscuridad, ¿cómo no oraremos así? Y diremos lo siguiente, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Necesitamos, amadas vidas, nosotros orar de esta manera. Que el reino de los cielos se establezca en esta tierra, que el reino de los cielos se establezca en nuestras iglesias, que el reino de los cielos se establezca en nuestros corazones, que el reino de los cielos se establezca en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades, colegios, universidades, hospitales. Esa debe ser nuestra petición, nuestro ruego, nuestra súplica. ¿Y saben qué es lo que ocurre, amados hermanos, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios? De ahí, amados hermanos, que el título de este devocional es no solamente que nuestro Dios es sabio, sino que Él es generoso. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña cómo Dios contesta nuestras oraciones. Y dice, por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 20. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amados hermanos, entonces en esta mañana espero que seamos movidos a la gratitud. Primero, de que Dios no conteste muchas de nuestras oraciones como nosotros se lo pedimos, porque muchísimas veces pedimos mal. Pero número dos también, por otro lado, hoy el Señor nos enseña que hay una manera de pedir correctamente, y esa manera es
pedir a nuestro Dios, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Amadas vidas, y si oramos con fe y oramos sin dudar, el Señor traerá su preciosa gracia, su preciosa gloria se manifestará en esta tierra que tanta necesidad tiene. Reflexionemos, amadas vidas, en estas palabras esta mañana. Y si este material, amados hermanos, ha sido de edificación para sus vidas, me gustaría también animarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas y que juntos podamos extender el reino de nuestro precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo en otros corazones. Y si mi Padre también así lo permite, el día de mañana, amadas vidas, me gustaría invitarles para compartir y deleitarnos en un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día, que la gracia y la paz de mi amado Señor esté con todos y con cada uno de ustedes. Si Dios así lo permite, pues nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos.